Hola nuevamente, es un placer saludarlos y reencontrarnos de nuevo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene hoy todos nuestros corazones. A veces sentimos que nuestras oraciones se elevan al cielo y no hay respuesta, que el cielo calla y nuestra alma se inquieta. Sin embargo, el silencio de nuestro Dios no es ausencia, es preparación, es cuidado. Es un espacio sagrado donde Él trabaja. Él trabaja en lo invisible. Hoy precisamente estaremos meditando, desarrollaremos ese tema hermoso en ese silencio que no castiga, sino que enseña. Ese silencio que, si lo escuchamos con el corazón, revela un propósito lleno de amor. Gloria a nuestro Dios. Oremos para darle el lugar a nuestro Dios. Amado Señor Dios, hoy nos acercamos a ti con mucha humildad y serenidad. A veces no entendemos por qué tu silencio, pero sabemos que sigues obrando en nuestras vidas. Sabemos que estás enseñando, sabemos que estás moldeando cada corazón. Cuando mi alma clama y no escucha respuesta alguna de tu parte, Señor, te pido que me ayudes a recordar que siempre que tú callas, estás hablando. Que mi fe, Señor, nunca se debilite por la espera. Que mi fe siempre tenga esa esperanza en ti. Señor, necesitamos que nuestra fe la fortalezcas y la llenes de confianza. Señor, enséñanos a encontrar paz en medio de toda la incertidumbre y enséñanos a reconocer que gracias a tu silencio, tu amor nos envuelve. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dispuestos a aprender, dispuestos a pensar, dispuestos a evaluar lo que tú tienes para nosotros hoy y queremos aprovechar que hablas y que nos entregas muchas enseñanzas hoy día. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Rey Celestial. La gloria sea para nuestro Dios. Estábamos hablando que hoy tocaremos un tema muy interesante, pero debemos entender, debemos analizar, debemos disponer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros corazones para entender que el silencio de nuestro Dios puede ser uno de los momentos más desafiantes para una persona, para nosotros como creyentes. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué yo no veo las señales de nuestro Dios? Pero es que hay una verdad, y es que muchas veces Dios nos deja pensar, Dios nos deja meditar y analizar, y es una especie de trabajo que Él realiza en nosotros. Pero no es que Dios esté ausente, no. Dios, por el contrario, está trabajando, pero está trabajando en una forma inteligente para Él. Es trabajar en lo secreto, porque
A ver, así mismo como cuando una semilla germina bajo la tierra, es invisible para los ojos humanos, ¿sí? Pero está actuando. E igual, Dios actúa en lo profundo del alma, mientras nosotros aprendemos a confiar sin ver. Este silencio es un lenguaje divino. Nos invita a detener el ruido interior, a escuchar con el espíritu y a descubrir que la fe más pura no depende de las respuestas, sino de la confianza. Este silencio es un lenguaje divino. Nos invita a detener el ruido interior, y a escuchar con el espíritu y a descubrir que la fe más pura no depende de las respuestas, sino de la confianza. Porque Jesús mismo vivió el silencio del Padre en Getsemaní y en la cruz. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo jamás se rindió, nunca se rindió, porque sabía que detrás del silencio había redención, había bendición, había premio. Cada vez que sentimos que Dios calla, no significa que nos haya abandonado. No significa que Dios se haya apartado de nosotros, no. Por el contrario, significa que nos está formando, es decir, está presente, trabajando en silencio, trabajando en secreto, trabajando para que nosotros mejoremos sin que nos demos cuenta. ¿Para recibir qué? Para que formándonos, por medio de ese silencio, recibamos un premio algo mayor. Él nos está enseñando a madurar. Él nos está enseñando a mirar más allá de nuestras emociones y a entender que su tiempo es perfecto y que su amor es constante, permanente. En esta meditación estamos analizando y aprendiendo a través de estos pensamientos, y obviamente entraremos, como en todas las otras meditaciones, a indagar en el libro. Vamos a hacer las lecturas bíblicas pertinentes, donde veremos las experiencias que aquellos grandes hombres y mujeres en la antigüedad, que fueron hombres grandes de Dios, también soportaron muchas veces y vivieron el silencio de nuestro Rey. Y cómo ese silencio se transformó en milagros. Y cómo ese silencio se transformó en restauración. Y cómo ese silencio había de arrojar un propósito cumplido. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Vamos a abrir una primera lectura en nuestra Biblia. Vamos a abrir en el libro de Job, capítulo 23, versículos del 8 al 10. Y dice, para la honra y para la gloria de nuestro Dios: He aquí, yo iré al oriente, y no está allí, y al occidente, y no lo percibo. Si al norte él obra, yo no le veo. Al sur se oculta, y no lo veo. Pero él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Sea para nuestro Dios. En esta lectura está prácticamente el contenido de esta meditación. Sí,
buscamos a nuestro Dios por donde quiera y no lo hallamos, porque está trabajando, porque está ocupado, porque nos está enseñando. Él no se ha retirado, Él no se ha apartado, está trabajando. Y también nos prueba la fe, porque aquí es donde Dios nos enseña a tener esperanza en Él, a engrandecer nuestra fe y al final de la prueba, de su silencio, nos da un premio grandísimo, nos da aquel metal precioso, el oro, que simbólicamente es el premio que Él nos da. En este caso, Job, quien era un hombre justo, quien era un hombre que enfrentó la pérdida de todo lo que él amaba. En su dolor buscó a Dios por todos lados, pero no lo halló. Sin embargo, en su silencio comprendió algo profundo. Dios no lo había abandonado, lo estaba refinando. Lo estaba afinando, sí, como se afina el oro y la plata. Duro, fuego, duro, con resistencia, duro, con ataques a la vida, a su ser, a su salud, a sus sentimientos, a su corazón. La admiración que debemos hoy sentir por ese Job, aquel ser, aquel hombre de Dios que resistió y al final tuvo un gran premio de Dios, es una perfecta enseñanza para esta meditación. Reflexionemos. Cuando el cielo parece callar, Dios está purificando nuestra fe. En ese momento que Job sufría, él no entendía, pero eligió confiar. Él tuvo fe. El silencio de nuestro Dios en ese momento no era rechazo, sino que era preparación. Así también nosotros, cuando no oímos su voz, la voz de Dios, debemos recordar que Él sabe nuestro camino y que cada prueba que Él nos da tiene un propósito, la eternidad. No interpretemos el silencio de Dios como nosotros queramos, ¿no? No lo interpretemos como su ausencia. Interpretémoslo como un taller invisible donde Él forja nuestra fe. Dediquemos momentos de quietud para orar sin pedir, solo para escuchar, pensar, meditar. La paz que vendrá será la respuesta más clara. Practiquémoslo, practiquémoslo, practiquémoslo. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a abrir ahora nuestro libro y vamos a realizar una segunda lectura. Esta vez lo haremos en el libro de Juan. Vamos a hacerlo en el capítulo 11, versículos 5 al 7, y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Sea para nuestro Dios. Valentía, hablaba nuestro Dios de valentía, de confianza. ¿Por qué? Sabemos que Jesús amaba profundamente a esa familia.
Pero él no acudió de inmediato, es decir, no respondió. Esperó y esperó y esperó. Para los ojos humanos, ese silencio fue incomprensible. Pero en el plan divino, el milagro estaba siendo preparado. Tenemos entendido que nuestro Señor Jesucristo, cuando Lázaro estaba falleciendo, hablaba con sus discípulos en un lugar diferente a donde estaba la familia afectada. Pero Dios, el Señor Jesús, sabía que Lázaro estaba ya muerto y les decía a los discípulos que le habían dicho: Lázaro duerme. Y Jesús les dijo que tenían que ir de nuevo a Jerusalén para poder hablar con Lázaro y despertarlo de su sueño. Mas ellos no entendían que Lázaro iba a ser resucitado. Y la familia de Lázaro ni por entendida que Lázaro iba a ser resucitado. Marta y María no conocían del poder de nuestro Señor Jesucristo y necesitaban urgentemente que su fe fuera engrandecida. Yo creo, yo pienso que todos estos, después de haber visto este milagro tan especial, quedaron con su fe muy engrandecida. Dios no llega tarde, Dios llega en el momento exacto. Por eso Marta y María lloraban, pensando que el silencio de Jesús era indiferencia. Por eso nosotros, cuando el tiempo de Dios no coincide con el de nosotros, no nos impacientemos. Usemos ese tiempo para fortalecer nuestra fe. Escribamos oraciones y pidamos a nuestro Dios en su momento que tengamos una respuesta. Hay que pedirle a Dios en todo momento. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Los invito a que vayamos a una tercera lectura en el Salmo número 62, versículo 1, y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi fuego, no resbalaré mucho. Glorias y honras a nuestro Rey. Aquí en esta lectura, el salmista David, aprendió a encontrar reposo en medio del silencio, porque después de huir, llorar, luchar, batallar, descubrió que el verdadero descanso no está en las respuestas de nuestro Dios o de la gente, sino en la presencia de Dios mismo. Que Dios está presente todo el tiempo. Dios no descansa. Él está 24 horas al día, 7 días en la semana, 365 días en el año. A veces buscamos respuestas cuando lo que necesitamos es el reposo. ¿Pero el reposo en quién? En Él. Reposar en Él. El silencio de Dios nos invita a descansar en su fidelidad, a obtener confianza. Por eso, si nuestras almas se inquietan, no busquemos ruido, busquemos la paz de Dios. El silencio no siempre es vacío. A veces la voz de Dios, susurrando, es esa. Dios nos está diciendo: confía en mí, confía en mí, confía en mí.
Aprendamos a tener momentos de silencio interior, a meditar. Apaguemos los ruidos y las preocupaciones y las distracciones. No dejemos que nuestra alma se inquiete. Por el contrario, forjémosla y motivemos nuestra alma para que se aquiete. El corazón aprende a descansar en Dios con este ejercicio. Aprendamos también a escuchar su voz en lo poco, en lo pequeño. Glorias y honras a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestro libro en una cuarta lectura. Vamos a ir a Isaías, capítulo 30, versículo 15. Y dice, para la honra y para la gloria de nuestro Dios: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por eso será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Glorias y honras a nuestro Dios. Hemos leído este libro hermoso de Isaías bastantes veces y sabemos que fue un profeta muy grande. Sabemos que la promesa de Isaías no era para los tiempos de esa época, sino para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel en ese tiempo buscaba soluciones humanas, pero Dios les recordaba que la verdadera fuerza estaba en la confianza serena, no en la prisa. Dios se demoró, después de Isaías, muchísimo tiempo en venir a la tierra, venir por medio de un hombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa promesa se hacía en Isaías, en el profeta Isaías, en el libro de Isaías. Si miramos el libro de Isaías en los últimos capítulos, vemos que la promesa se iba a cumplir, tanto la promesa de castigo al pueblo que no confiaba en Dios, como la venida de nuestro Señor Jesucristo para el nuevo evangelio. Dios lo cumplió e hizo silencio durante mucho tiempo, pero al final cumplió lo que había prometido. Dios a veces guarda silencio porque quiere que nos detengamos. Quiere enseñarnos que la salvación no viene del momento desesperado, sino del reposo en su promesa. Él espera un momento exacto para actuar, porque también desea enseñarnos paciencia y fe. Maduremos en lo de Dios. Cuando no tengamos claridad, no tomemos decisiones impulsivas, esperemos en Dios. La quietud no es pasividad, es sabiduría espiritual. Recordemos que quien se adelanta a Dios se cansa. Quien espera en Dios se rinde. Glorias y honras a nuestro Rey Celestial. Vamos a realizar una quinta y última lectura, y esta vez lo haremos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y dice, para honra y gloria de nuestro Dios: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Esta lectura pareciera difícil de entender, pero es que aquí en este momento el profeta Habacuc le clamaba justicia y no veía respuesta. ¿Pero a quién le clamaba justicia? A nuestro Dios. Y Dios, nuestro Dios, le enseñó que su plan no falla.
Aunque parezca tardar, el silencio de Dios no es negación, es una cita programada con el cumplimiento. Así Habacuc se hubiera portado de manera tranquila, de manera diligente, había un tiempo para la respuesta de Dios y nada hace cambiar los tiempos de Dios para bendición. Tal vez en una urgencia, tal vez en una necesidad, pero lo que está escrito normalmente Dios lo cumple en su tiempo y no modifica calendarios. Espera es parte del propósito divino. Dios no se olvida de lo que promete. Cada promesa tiene su hora exacta y cada silencio encierra una enseñanza. El tiempo que se tarda nuestro Dios es el tiempo que forma nuestro carácter y nuestra confianza. Es decir, Él engrandece nuestra fe por medio del tiempo, del silencio y de nuestra meditación y pensamiento. Confiemos en la fidelidad de Dios. Apuntemos las promesas que nos ha hecho y leámoslas para fortalecernos, para contentarnos cuando sintamos aquel silencio. Hay herramientas para luchar contra la desolación de ese silencio y es orar. Señor, aunque tarde, esperaré en ti. Señor, que mi fe no se apague en la espera, sino que crezca. Señor, ayúdame a entender que todo lo que prometiste llegará en su tiempo perfecto. Glorias y honras a nuestro Dios. Qué hermoso, qué maravilla. Yo los invito para cerrar esta meditación a que oremos y le demos las gracias a nuestro Dios. Oh, mi Señor, tu silencio no es vacío, tu silencio es espacio, tu silencio es el lugar donde tú trabajas, donde el alma, nuestra alma, se purifica y nuestra fe, la fe, madura. A veces tú nos respondes con palabras y otras veces con hechos y muchas veces con tu silencio, pero entendemos ya que ese silencio está lleno de propósito y que ese silencio no es en ninguna forma castigo, es educación, es formación, es amor paciente de tu parte y cuando finalmente llega esa respuesta, entendemos que todo ese tiempo de silencio fue necesario para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios y para hacernos más sensibles a tu magnífica voz. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bendiciones sean a nuestro Rey. Gracias por enseñarnos, Señor. Tu silencio no es ausencia. Gloria a ti, mi Rey Celestial. Y así damos por terminada esta última meditación. Dios los bendiga.